Hola a todos. Hoy no quiero hablarles con la bata puesta, como un médico distante, sino como un amigo que se sienta con ustedes a la mesa de la cocina. Quiero que hablemos de algo que seguro que han notado, aunque quizás no le hayan puesto nombre. ¿Se han dado cuenta de que esa butaca del salón en la que llevan sentándose toda la vida parece de repente mucho más baja? O esa pequeña cuesta para ir a por el pan, la que antes subían charlando, ahora les exige guardar silencio y concentrarse en la respiración. Quizás ha sido un pequeño traspié al volver del mercado, uno de esos que no llega a ser una caída pero que les deja el corazón en un puño durante un par de segundos. ¿Les suena esta sensación? Es una historia que escucho cada día en mi consulta, contada con diferentes palabras pero con el mismo fondo de preocupación. Empieza con pequeños detalles. Notan que les cuesta un poco más de trabajo incorporarse de la cama por la mañana, como si el cuerpo pesara más que el día anterior. O quizás es la tapa de ese bote de mermelada que antes abrían sin pensar, y ahora se resiste tercamente. Son esas pequeñas batallas cotidianas las que poco a poco van minando la confianza. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, es un cambio sutil, un ladrón silencioso que va robando pequeños gestos de su autonomía sin que apenas se den cuenta, hasta que un día se miran y se preguntan, ¿cuándo me empezó a costar tanto hacer esto? Estas experiencias, que a menudo achacamos sin más a cosas de la edad, son en realidad las señales de alarma de un proceso muy concreto. No son eventos aislados, sino los síntomas de un único enemigo que trabaja en la sombra. Imagínenlo como un intruso que, noche tras noche, se lleva un poquito de su bien más preciado, su fuerza. No hace ruido, no rompe nada, pero su trabajo constante es devastador. Les va quitando la capacidad de disfrutar de un paseo largo, la seguridad para jugar con sus nietos en el suelo, o la simple tranquilidad de saber que sus piernas responderán con firmeza si tienen que dar un paso rápido para esquivar un obstáculo en la acera. Este enemigo no solo ataca su cuerpo, ataca su libertad. Ese enemigo silencioso tiene un nombre, y es importante que lo conozcan para poder combatirlo. Se llama sarcopenia. No se asusten por la palabra. No es más que el término médico para describir la pérdida de masa y fuerza muscular que ocurre a medida que envejecemos. Ponerle nombre es el primer paso para desmitificarlo y entender que no es una condena inevitable, sino una condición que podemos y debemos enfrentar. En mi carrera he visto cómo la sarcopenia puede cambiar por completo la vida de una persona, arrebatándole su independencia. Pero también he visto, y esto es lo más importante, cómo personas bien informadas y con las herramientas adecuadas, han conseguido plantarle cara y frenar su avance de una forma asombrosa. Y hoy quiero compartir esas herramientas con ustedes. Cuando hablo de la sarcopenia no me refiero a una cuestión estética, a tener unos músculos más o menos definidos. Hablo de algo mucho más profundo. Hablo de la capacidad de levantarse de una silla sin necesitar ayuda, de poder cargar con las bolsas de la compra sin sentir que los brazos se rinden, de mantener el equilibrio sobre una baldosa mojada. La fuerza muscular en las piernas y en el tronco es nuestro seguro de vida contra las caídas, que como bien saben son uno de los mayores peligros en esta etapa de la vida. Perder músculo es perder el escudo que protege su autonomía. Es abrir la puerta al miedo, a la dependencia y a un círculo vicioso de inactividad que solo acelera el problema. Es, en definitiva, perder calidad de vida. Pero hoy no he venido a asustarles, todo lo contrario. Estoy aquí porque quiero poner en sus manos un arma poderosa, una estrategia de una sencillez casi insultante, para la enorme eficacia que tiene. Olvídense de complicados programas de ejercicio o de dietas imposibles de seguir. Lo que voy a proponerles es un pequeño gesto, casi un ritual nocturno, que puede marcar una diferencia gigantesca en la salud de sus músculos. Es una de esas cosas que, cuando la descubres, piensas, ¿cómo es posible que no me hayan contado esto antes? Es una forma proactiva y sencilla de decirle a su cuerpo que ustedes siguen al mando, que no van a permitir que ese ladrón silencioso siga acampando a sus anchas mientras duermen. Están a punto de aprender a proteger su fuerza. Para entender cómo funciona esta estrategia, primero deben comprender qué les ocurre a sus músculos cada día. Imaginen que su cuerpo es una pared de ladrillos que necesita un mantenimiento constante. Durante el día, cada vez que comen alimentos ricos en proteínas, carne, pescado, huevos, legumbres, es como si un camión llegara y descargara ladrillos nuevos para reparar las grietas y reforzar la estructura. Sus músculos utilizan esos ladrillos, que en realidad se llaman aminoácidos, para reconstruirse y mantenerse fuertes. Gracias a ese suministro constante durante sus comidas, la pared se mantiene sólida y robusta, capaz de soportar el peso de todas sus actividades diarias, sin ningún problema. Es un proceso de construcción y reparación que damos por sentado. Ahora bien, piensen en esto.
¿Qué ocurre cuando llega la noche y se van a dormir? El camión de los ladrillos deja de hacer entregas. Durante las 8, 9 o incluso 10 horas que pasan durmiendo, su cuerpo entra en un largo periodo de ayuno. Sin embargo, sus órganos vitales, como el cerebro o el corazón, siguen necesitando energía para funcionar. Y si no hay ladrillos nuevos llegando, el cuerpo, que es muy listo, los busca donde sabe que hay un almacén, en sus músculos. Cada noche, sin que se den cuenta, su organismo desmonta pequeñas partes de su musculatura para obtener los aminoácidos que necesita. Es un proceso catabólico, una demolición controlada para mantener las luces encendidas. En una persona joven, esta demolición nocturna no supone un gran problema. Al día siguiente, con un buen desayuno y las comidas posteriores, el cuerpo reconstruye lo perdido con gran eficacia. El equipo de albañiles es joven, rápido y eficiente. Pero a medida que cumplimos años, nuestros albañiles internos se vuelven más lentos y menos eficientes. Nos cuesta mucho más trabajo construir músculo nuevo. El resultado es un desequilibrio peligroso. La demolición que ocurre por la noche empieza a ser mayor que la reconstrucción que logramos hacer durante el día. Y es así, gramo a gramo, noche a noche, como la pared de sus músculos se va debilitando, especialmente en las zonas más importantes para su movilidad: sus piernas. Esta es la verdadera razón por la que esa silla del salón parece más baja. No es la silla la que ha cambiado, son los músculos de sus muslos y glúteos los que han perdido parte de su potencia para impulsarle hacia arriba. Es la explicación de por qué esa cuesta ahora parece una montaña, sus piernas ya no tienen la misma reserva de fuerza para afrontarla. Cada noche de ayuno es una pequeña derrota en la batalla por mantener su independencia, pero ¿y si les dijera que podemos detener esa demolición nocturna? ¿Y si pudiéramos enviar un pequeño retén de ladrillos de liberación lenta que trabaje durante toda la noche protegiendo sus músculos? Esa es exactamente la solución que quiero proponerles, un gesto que cambiará sus noches y fortalecerá sus días. Por supuesto. Aquí tienes los 30 párrafos correspondientes al bloque 2, desarrollo, del 11 al 40, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. Asterisco, asterisco, asterisco. Quizás piensen que exagero, que estas pequeñas dificultades son, simplemente, una parte inevitable del DNI. Pero permítanme que les dé algunos datos para que comprendan la magnitud del problema del que estamos hablando. Se estima que la sarcopenia afecta a más del 30% de las personas mayores de 60 años, y la cifra se dispara por encima del 50% cuando superamos los 80. La mitad de las personas de esa edad. Esto no es una dolencia rara que afecta a unos pocos, es una verdadera epidemia silenciosa que está ocurriendo en nuestros hogares, en nuestras calles. Es el motivo por el que vemos cada vez más andadores y menos paseos a paso ligero. No es una cuestión de mala suerte, es una realidad biológica, que si no la conocemos, nos arrolla sin que sepamos cómo reaccionar. El proceso además se acelera con el tiempo. A partir de los 40 años, si no hacemos nada para evitarlo, podemos perder alrededor de un 8% de nuestra masa muscular cada década. Pero al llegar a los 70, esa pérdida puede acelerarse hasta un 15% por década. Imagínenlo como un pequeño goteo en un cubo. Al principio apenas se nota, pero con el tiempo, la gotera se hace más grande y el nivel del agua baja a una velocidad alarmante. Ese agua es su fuerza, su vitalidad, su capacidad para ser dueños de sus propios movimientos. Y lo más preocupante es que la pérdida no es uniforme, afecta de manera mucho más agresiva a las piernas y al tronco, precisamente los pilares que sostienen toda nuestra estructura y nos permiten interactuar con el mundo de forma segura. Aquí entra en juego un concepto que me gusta mucho explicar a mis pacientes: la reserva funcional. Piensen en ella como el dinero que tienen ahorrado en el banco para imprevistos. Cuando somos jóvenes, nuestra reserva de músculo y fuerza es enorme. Si nos rompemos una pierna, tenemos capital de sobra para recuperarnos. Pero con la sarcopenia, esa cuenta de ahorros va menguando. Vivimos al día, con lo justo para las actividades cotidianas. El problema es que, ante cualquier imprevisto, una gripe fuerte, una pequeña cirugía, una caída, no tenemos reservas a las que recurrir. Un simple resfriado puede dejarnos en cama durante semanas y costarnos una cantidad de músculo que luego será casi imposible de recuperar. Mantener una buena masa muscular no es para presumir, es tener un seguro de vida. Y esta pérdida de reserva tiene un impacto directo y devastador en la calidad de vida. No hablamos solo de no poder abrir un bote. Hablamos del miedo que empieza a instalarse en el día a día. El miedo a salir a la calle si ha llovido por si resbalamos.
el miedo a coger en brazos a un nieto por si nos fallan las fuerzas, el miedo a usar la bañera en lugar de la ducha. Este miedo conduce al aislamiento. Dejamos de ir a la compra, de visitar a los amigos, de participar en las actividades del centro de mayores. Nos encerramos en casa, donde nos sentimos más seguros, pero esa inactividad es precisamente el combustible que alimenta el fuego de la sarcopenia, creando un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Lo más importante que quiero que entiendan es que esta visión fatalista ha cambiado. Durante décadas, la medicina consideraba la sarcopenia como una consecuencia inevitable del envejecimiento, algo contra lo que no se podía luchar. Era como las canas o las arrugas, un peaje que había que pagar. Pero hoy, la ciencia nos ha demostrado de forma contundente que esto no es así. La sarcopenia es una condición médica que se puede prevenir, tratar e incluso revertir en cierta medida. No estamos condenados a perder nuestra fuerza. Tenemos en nuestra mano herramientas increíblemente poderosas para frenar a ese ladrón y proteger nuestro tesoro más valioso, la autonomía. Y todo empieza por entender a qué nos enfrentamos y reconocer sus primeras señales. Hablemos claro sobre los riesgos, porque conocerlos es el primer paso para poder evitarlos. El riesgo más inmediato y temido es, sin duda, el de las caídas. Cuando los músculos de las piernas y del abdomen se debilitan, nuestro centro de gravedad se vuelve inestable. Perdemos la capacidad de reaccionar con rapidez ante un traspié, ese pequeño ajuste casi instintivo que nos permitía recuperar el equilibrio. Un bordillo que no hemos visto, o una alfombra mal puesta, se convierten en amenazas mortales. Y una caída en la tercera edad no es como una caída en la infancia. Las consecuencias pueden ser catastróficas, llevando a fracturas que cambian la vida para siempre, especialmente la temida fractura de cadera. La fractura de cadera es una de las consecuencias más graves de la sarcopenia. No es solo un hueso roto, es un evento que marca un antes y un después en la vida de una persona. Requiere una cirugía mayor, seguida de un largo y doloroso periodo de hospitalización y rehabilitación. Durante este tiempo, la inmovilidad forzosa provoca una pérdida de masa muscular aún más acusada y rápida, haciendo que la recuperación completa sea extremadamente difícil. Las estadísticas son desoladoras. Un porcentaje muy alto de las personas que sufren una fractura de cadera no recuperan nunca su nivel de independencia previo. Muchos acaban necesitando ayuda para las tareas más básicas, o incluso tienen que mudarse a una residencia. Proteger sus músculos es la mejor póliza de seguros contra este destino. Pero los riesgos no son solo físicos. La masa muscular juega un papel fundamental en el metabolismo de nuestro cuerpo. Imaginen sus músculos como grandes esponjas que absorben el azúcar de la sangre para usarlo como energía. Cuando perdemos masa muscular, perdemos esas esponjas. El azúcar se queda circulando en la sangre, lo que obliga al páncreas a trabajar a marchas forzadas para producir más insulina. Con el tiempo, este sistema se agota, lo que aumenta de forma drástica el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, con todas las complicaciones que esta enfermedad conlleva para el corazón, los riñones y la vista. Mantener unos músculos sanos es una de las formas más eficaces de mantener a raya el azúcar y proteger su salud metabólica general. Otro riesgo del que se habla poco es cómo la sarcopenia afecta a nuestra capacidad para superar cualquier enfermedad. Sus músculos son el principal almacén de proteínas del cuerpo. Cuando sufren una infección, una neumonía o tienen que pasar por una operación, su organismo necesita una cantidad enorme de esas proteínas para luchar contra la enfermedad y reparar los tejidos. Si sus almacenes están medio vacíos por culpa de la sarcopenia, el cuerpo no tiene de dónde sacar los recursos. La recuperación se vuelve lenta y difícil, las estancias en el hospital se alargan, y el riesgo de complicaciones aumenta. Unas piernas fuertes no solo le ayudan a caminar, le ayudan a sobrevivir a los baches de salud, que inevitablemente llegan con los años. Al final, todos estos riesgos convergen en uno solo, el más profundo y doloroso de todos, la pérdida de la independencia. Es el miedo a no poder vivir en su propia casa, a depender de sus hijos, o de un cuidador para vestirse, para ducharse, para prepararse la comida. Es la sensación de haberse convertido en una carga. La autonomía es mucho más que poder hacer las cosas por uno mismo. Es la base de nuestra dignidad, de nuestra autoestima. Luchar contra la sarcopenia no es una cuestión de vanidad, es una lucha por el derecho a seguir siendo el capitán de su propio barco, a decidir por sí mismo cómo quiere vivir cada día. Y esa es, sin duda, la batalla más importante que podemos librar. Entonces, ¿cómo se manifiesta este enemigo en su día a día? ¿Cuáles son esas señales concretas, más allá de la anécdota de la silla, que deben ponerles en alerta?
Uno de los síntomas más claros es una debilidad generalizada. Notan que les cuesta más esfuerzo que antes levantar objetos que forman parte de su rutina, como una jarra de agua llena, el cartón de leche, o incluso una olla al cocinar. La fuerza de agarre de las manos también disminuye. Se les caen las cosas con más frecuencia, o les resulta casi imposible abrir un tarro nuevo. Estas no son tonterías, son indicadores muy fiables de que sus reservas de fuerza están disminuyendo en todo el cuerpo. Otro síntoma clave es la lentitud al caminar. Sin darse cuenta, su ritmo en la calle ha ido decreciendo. Quizás lo noten porque la gente les adelanta constantemente por la acera, o porque tardan mucho más en hacer el mismo recorrido que antes hacían en 10 minutos. Esta lentitud no es por pereza, es una adaptación de su cuerpo. Al tener menos fuerza en las piernas, instintivamente dan pasos más cortos y más lentos, para mantener mejor el equilibrio y reducir el riesgo de caída. Si han notado que necesitan salir de casa con más antelación para llegar a tiempo a los sitios, es muy probable que la sarcopenia esté detrás de ese cambio. La fatiga es otra de las grandes señales de alarma, y no me refiero al cansancio normal después de un día ajetreado. Hablo de una sensación de agotamiento que aparece al realizar tareas que antes eran sencillas. Subir un tramo de escaleras les deja sin aliento y con las piernas temblando. Un paseo corto por el parque les obliga a sentarse en un banco a mitad de camino. Sienten que su batería se agota mucho más rápido que antes. Esto ocurre porque su cuerpo tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para cada movimiento. Con menos músculo, cada paso, cada gesto, consume una cantidad de energía desproporcionada, dejándoles exhaustos sin haber hecho aparentemente nada fuera de lo común. La pérdida de peso involuntaria también puede ser un síntoma muy engañoso. Muchas personas se alegran al ver que la báscula marca un par de kilos menos, sin pararse a pensar de dónde vienen esos kilos. Si no están haciendo dieta ni han aumentado su actividad física, esa pérdida de peso es preocupante, porque es muy probable que lo que estén perdiendo no sea grasa sino músculo, que es mucho más denso y pesado. Una forma de comprobarlo es fijarse en la ropa. Notan que los pantalones les quedan más holgados en la zona de los muslos, o que las mangas de las camisas parecen más anchas en los brazos. Esa puede ser una señal visible de que su musculatura está disminuyendo. Por último, existe una prueba muy sencilla que pueden hacer en casa y que los médicos usamos en la consulta. Se llama la prueba de levantarse y sentarse. Siéntense en una silla de comedor, con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Crucen los brazos sobre el pecho, e intenten levantarse y volverse a sentar 5 veces seguidas, lo más rápido que puedan, sin usar las manos para apoyarse. Si tardan más de 15 segundos en completar el ejercicio, o si les resulta imposible hacerlo sin impulsarse con los brazos, es un indicativo muy claro de que la fuerza de sus piernas está por debajo de lo deseable, y es un buen momento para empezar a tomar medidas serias. Ahora que conocemos los síntomas es fundamental que entendamos las causas. ¿Por qué ocurre esto? El principal responsable, como ya hemos dicho, es el propio proceso de envejecimiento. Con el paso de los años, nuestro cuerpo produce menos cantidad de las hormonas que ayudan a construir y mantener el músculo, como la testosterona, o la hormona del crecimiento. Además, las células musculares se vuelven más resistentes a las señales de crecimiento. Es como si el capataz de la obra, las hormonas, diera menos órdenes, y los albañiles, las células, se volvieran un poco sordos, y tardaran más en reaccionar. Es un proceso natural, pero su velocidad depende enormemente de otros factores. El segundo factor, y quizás el más importante porque depende enteramente de nosotros, es la inactividad física. El músculo es un tejido que obedece a una ley muy simple: o lo usas, o lo pierdes. Cuando dejamos de someter a nuestros músculos a un esfuerzo regular, el cuerpo interpreta que ya no son necesarios, y comienza a desmantelarlos para ahorrar energía. El estilo de vida sedentario, pasar horas sentados viendo la televisión o delante del ordenador, es el mayor acelerador de la sarcopenia. Cada día que pasamos sin exigirle un mínimo esfuerzo a nuestro cuerpo, estamos dándole permiso a ese ladrón, para que se lleve un trocito más de nuestra fuerza. El movimiento no es una opción, es una necesidad biológica. La tercera causa es la piedra angular de nuestra conversación de hoy, una nutrición inadecuada, y en concreto, un aporte insuficiente de proteínas. Muchas personas mayores, por diversos motivos como la falta de apetito, problemas para masticar o simplemente por costumbre, no consumen la cantidad de proteínas que su cuerpo necesita. Y aquí hay una paradoja importante: a medida que envejecemos, necesitamos más proteínas que un joven, para estimular la creación de músculo, no menos. Nuestro cuerpo se vuelve menos eficiente en su uso,
por lo que debemos aumentar la dosis para obtener el mismo resultado. No basta con comer, hay que darle al cuerpo los ladrillos específicos que necesita para construir. Además, no solo importa la cantidad total de proteína que comemos a lo largo del día, sino también cómo la distribuimos. La costumbre española de hacer una comida muy fuerte al mediodía y una cena muy ligera a menudo juega en nuestra contra. El cuerpo tiene una capacidad limitada para utilizar la proteína de una sola vez. Si le damos una cantidad enorme en una comida, aprovechará una parte y el resto, simplemente, lo desechará. Es mucho más eficaz repartir el consumo de proteínas en las diferentes comidas del día, desayuno, comida y cena, para asegurar un suministro constante de aminoácidos a nuestros músculos. Esto mantiene a los albañiles trabajando de forma continua, en lugar de tenerlos sobrecargados de trabajo durante 2 horas y parados el resto del día. Otra causa que los científicos han descubierto recientemente es la inflamación crónica de bajo grado. Con la edad, nuestro cuerpo tiende a mantener un estado de ligera inflamación constante. No es una inflamación como la de un tobillo hinchado, sino algo mucho más sutil, a nivel celular. Imagínenlo como un pequeño fuego latente que nunca se apaga del todo. Este estado inflamatorio crónico envía señales al cuerpo para que descomponga el tejido muscular a un ritmo más rápido de lo normal. Por eso, una dieta rica en alimentos antiinflamatorios como las frutas, las verduras, el pescado azul y el aceite de oliva virgen extra, puede ayudar a proteger nuestros músculos, además de nuestro corazón. Tampoco podemos olvidar el papel que juegan ciertas enfermedades crónicas y sus tratamientos. Patologías como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, la enfermedad renal o el cáncer, pueden acelerar drásticamente la pérdida de músculo. Lo mismo ocurre con periodos prolongados de hospitalización. Estar encamado durante 1 o 2 semanas, aunque sea por una operación sencilla, puede provocar la pérdida de más de 1 kilo de masa muscular en las piernas, un golpe durísimo, del que luego es muy complicado recuperarse. Por eso es tan importante llegar a cualquier bache de salud con la mayor reserva muscular posible, para tener un colchón de seguridad. Y ahora, unamos todas estas piezas. Tenemos un proceso de envejecimiento que ralentiza la construcción de músculo, un estilo de vida que a menudo tiende al sedentarismo, y una dieta que puede no aportar suficientes ladrillos o no distribuirlos bien. Todos estos factores van debilitando nuestra pared muscular durante el día. Y entonces, llega la noche. Llega ese largo periodo de ayuno de 8, 9 o 10 horas, en el que, como ya les he explicado, el camión de los suministros se detiene por completo. Para un sistema que ya está en una situación precaria, este ayuno prolongado es el golpe de gracia. Es el momento en que la demolición supera con creces a la construcción. Es durante estas horas de sueño cuando la sarcopenia realmente acelera y causa el mayor daño. Su cuerpo, desesperado por obtener los aminoácidos que necesita para mantener en funcionamiento sus órganos vitales, no tiene más remedio que canibalizar su propio tejido muscular. Y lo hace de forma selectiva, atacando preferentemente las grandes masas musculares de las piernas. Cada noche que pasan sin proporcionar a su cuerpo una fuente de proteínas, es una noche en la que le están dando carta blanca a este proceso destructivo. Es como dejar la puerta del almacén de ladrillos abierta de par en par, para que cualquiera pueda entrar y llevarse lo que quiera sin ninguna resistencia. Este ataque nocturno es el eslabón más débil de nuestra defensa contra la sarcopenia. Durante el día podemos intentar movernos más, podemos procurar comer mejor en el desayuno o en la comida. Pero la noche se nos escapaba, la veíamos como un periodo pasivo en el que no podíamos hacer nada, la considerábamos un tiempo muerto. Sin embargo, ahora que entendemos que es precisamente el campo de batalla principal, donde se libran las luchas más importantes, podemos cambiar nuestra estrategia. Hemos identificado el momento exacto, y el mecanismo a través del cual el enemigo nos inflige más daño. Y eso, amigos míos, nos da una ventaja táctica incalculable. Por tanto, hemos desentrañado el misterio. Ya no es una vaga sensación de, me estoy haciendo mayor. Ahora sabemos que existe una condición llamada sarcopenia, conocemos sus devastadores riesgos, podemos identificar sus síntomas en nuestro día a día, y, lo más importante, comprendemos sus causas. Entendemos que el envejecimiento, la inactividad y una nutrición deficiente preparan el terreno, pero es el largo ayuno nocturno el que lanza la ofensiva final contra nuestros músculos. Con todo este conocimiento en nuestras manos, ya no somos víctimas pasivas. Ahora estamos en posición de actuar, de intervenir de forma inteligente y precisa justo donde más se necesita. Estamos listos para construir nuestro escudo protector. De acuerdo.
Aquí tiene los 10 párrafos finales, del 41 al 50, que completan el bloque de la solución y la conclusión, siguiendo escrupulosamente todas las instrucciones proporcionadas. Asterisco, asterisco, asterisco. Así que, si hemos identificado que el campo de batalla principal es la noche, la pregunta es evidente: ¿cómo podemos enviar refuerzos a nuestros músculos para que resistan ese asedio nocturno? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el camión de los ladrillos no detenga por completo sus entregas? La solución es increíblemente lógica, y afortunadamente para todos, muy sencilla de poner en práctica. Necesitamos proporcionar al cuerpo una fuente de proteínas de liberación lenta justo antes de acostarnos. Un tipo de ladrillo especial que se vaya entregando poco a poco, a lo largo de las horas de sueño, manteniendo a raya el proceso de demolición muscular. Esto transforma la noche, de ser un periodo de pérdida, a ser un periodo de protección y mantenimiento. La proteína estrella para esta misión nocturna tiene un nombre: caseína. No se dejen intimidar por el término, es mucho más familiar de lo que creen. La caseína es la principal proteína que se encuentra en la leche y sus derivados. Su gran superpoder es que al llegar al estómago forma una especie de gel que se digiere de una forma muy lenta. En lugar de provocar un pico rápido de aminoácidos en la sangre que desaparece enseguida, la caseína los va liberando a cuentagotas, de manera sostenida, durante 6, 7 e incluso 8 horas. Es, literalmente, el sistema de goteo perfecto para alimentar a sus músculos y protegerlos durante todo el ayuno nocturno, garantizando que no les falte material para mantenerse fuertes. Llevar esta estrategia a la práctica es tan fácil como adoptar un nuevo y saludable ritual nocturno. Se trata de tomar un pequeño tentempié, rico en esta proteína de digestión lenta, unos 30 minutos antes de irse a la cama. No hablo de una cena copiosa que pueda perturbar su sueño, sino de un gesto pequeño, ligero y estratégico. Es una señal clara que le enviamos a nuestro organismo, un mensaje directo que dice: esta noche, no toques mis músculos. Aquí tienes el combustible que necesitas para mantener todo en marcha, sin tener que recurrir a mis reservas de fuerza. Es una forma proactiva y consciente de tomar el control sobre su salud muscular mientras descansa plácidamente. ¿Y dónde encontramos esta maravillosa caseína de forma sencilla y accesible? Pues la tienen al alcance de la mano en cualquier supermercado. Los campeones indiscutibles son el requesón, y sobre todo, el queso fresco batido, que a menudo se vende en tarrinas grandes y es muy versátil. Un pequeño cuenco de queso fresco batido antes de dormir es, posiblemente, la mejor póliza de seguros que puede contratar para sus piernas. Su altísimo contenido en caseína y su bajo aporte de grasa y azúcares lo convierten en la opción ideal. Pueden tomarlo solo, o si lo prefieren, añadirle un puñadito de nueces o unos pocos frutos rojos para darle un toque de sabor sin comprometer su objetivo. Pero si el queso fresco batido no es de su agrado, no se preocupen, hay otras excelentes alternativas. Un yogur griego natural, que es más denso y rico en proteínas que el yogur normal, es otra opción fantástica. Asegúrense de que sea natural, y sin azúcares añadidos, para no introducir calorías innecesarias justo antes de dormir. Y por supuesto no podemos olvidar la opción más clásica y reconfortante de todas: un simple vaso de leche. La leche es la fuente original de la caseína, y aunque su concentración es menor que en los quesos o yogures concentrados, sigue siendo una ayuda muy valiosa y un hábito fácil de incorporar para la mayoría de las personas. La clave es la constancia, noche tras noche. Quiero que entiendan que este pequeño gesto va mucho más allá de una simple merienda, es un acto de defensa personal. Es un escudo protector que levantan cada noche para salvaguardar su bien más preciado. No se trata de una obsesión por la comida ni de complicarse la vida, sino de una intervención inteligente basada en el conocimiento de cómo funciona su cuerpo. Al proporcionar ese flujo constante de aminoácidos, están neutralizando el principal mecanismo de la sarcopenia. Están cerrando con llave la puerta de su almacén muscular, impidiendo que el ladrón nocturno siga haciendo de las suyas. Es una de las acciones más poderosas y con mayor retorno de inversión que pueden hacer por su salud a largo plazo. No estamos hablando de convertirse en culturistas ni de levantar pesos imposibles en un gimnasio, estamos hablando de algo mucho más importante y humano. Hablamos de la capacidad de poder agacharse para jugar con sus nietos en el suelo, y sobre todo, de poder levantarse después sin necesitar que le tiendan una mano. Hablamos de la seguridad de poder cargar con las bolsas de la compra desde el mercado hasta su casa, sintiendo que sus brazos responden.
Hablamos de la simple pero inmensa alegría de poder seguir subiendo las escaleras de su casa, o de disfrutar de un largo paseo por el parque sin sentir que las piernas le fallan. Se trata de poder mirar esa butaca del salón que parecía cada vez más baja, y sentarse y levantarse de ella con soltura, con una sonrisa de suficiencia, diciéndole en silencio: el problema no eras tú, era yo, pero ya le estoy poniendo remedio. Se trata de afrontar esa pequeña cuesta del pan, no como un obstáculo insalvable, sino como una oportunidad para demostrar que sus piernas siguen siendo fuertes y capaces. Se trata de recuperar la confianza en cada paso, de caminar con la cabeza alta, sabiendo que su cuerpo es su aliado, no su enemigo. Esta batalla por su fuerza se libra y se gana en los pequeños detalles de cada día, y como ahora saben, de cada noche. Esta guerra silenciosa contra la sarcopenia no espera. Cada noche que pasa sin actuar es una pequeña derrota, 1 gramo menos de músculo, 1 milímetro menos de independencia. Pero la buena noticia, la maravillosa noticia que quiero que se lleven hoy grabada a fuego, es que el poder de cambiar el rumbo de esta batalla está literalmente en sus manos. Está en ese cuenco de requesón, en ese yogur griego, en ese vaso de leche. Es un gesto minúsculo con un impacto gigantesco. Empiecen esta misma noche, conviértanlo en su ritual, en su momento de cuidarse, en su pacto con el futuro. Por favor, no subestimen el poder que tienen para proteger su autonomía. No acepten la debilidad como una consecuencia inevitable de la edad. Luchen por su fuerza, porque al hacerlo, están luchando por su vida, por su dignidad y por su libertad. Este simple hábito nocturno es su declaración de intenciones, un acto de amor profundo hacia ese yo del futuro que quiere seguir siendo el dueño de sus movimientos, el capitán de su barco. No lo dejen para mañana. Su independencia de aquí a 10 años se está decidiendo esta misma noche, justo antes de apagar la luz. Cuídense mucho. Su médico de confianza.